A veces, la línea entre la realidad y lo imposible se vuelve tan delgada que uno ya no sabe en qué creer. Era una tarde gris en el pequeño pueblo de San Marcos, al norte de Argentina, cuando un hombre apareció caminando lentamente por la carretera, cubierto de polvo, con la mirada perdida y con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición hacía más de 30 años. Los primeros que lo vieron pensaron que era una broma o una coincidencia perturbadora. Pero cuando dijeron su nombre, ¿eres tú, Javier Montes?, el silencio se hizo tan profundo que hasta el viento pareció detenerse. Javier había desaparecido en 1993 durante una caminata por el sendero del Cerro de las Ánimas. Nadie volvió a verlo, ni vivo ni muerto. Hasta ahora, su regreso no solo desafió la lógica, sino que reabrió heridas que el pueblo había enterrado hacía décadas. Nadie entendía cómo era posible, ni qué había pasado con él todo ese tiempo. La policía local no podía creerlo. Los registros del caso mostraban claramente la fecha de su desaparición, 12 de mayo de 1993. Las patrullas, los helicópteros y los perros rastreadores lo habían buscado durante semanas, sin éxito. Y ahora, frente a ellos, Javier Montes seguía teniendo el mismo rostro de entonces, apenas con unas ligeras marcas del sol, pero sin señales de envejecimiento. Su reloj de pulsera aún marcaba la misma hora en la que había desaparecido, 17:42. Los agentes lo llevaron al hospital del pueblo, donde el médico, un hombre mayor que había participado en la búsqueda original, lo reconoció de inmediato. «No puede ser», murmuró con voz temblorosa. «Tú estabas muerto». Javier no recordaba nada. No sabía dónde había estado ni cómo había regresado. Solo recordaba caminar entre árboles, una neblina espesa y una sensación constante de que alguien o algo lo observaba desde la oscuridad. Durante las primeras horas de interrogatorio, Javier habló con una calma desconcertante, como si acabara de despertar de un sueño muy largo. Dijo que recordaba el sonido del río, el olor a tierra húmeda y un eco distante de voces que lo llamaban por su nombre, aunque nunca pudo ver quién las pronunciaba. Los oficiales intentaron obtener detalles concretos. Había estado secuestrado, había sufrido un accidente, se escondió, pero ninguna respuesta encajaba. Javier insistía en que había caminado apenas unas horas antes de volver al pueblo, convencido de que era el mismo día en que se había extraviado. No entendía por qué todos lo miraban con tanto miedo. Salí del bosque y vi que las casas eran las mismas, pero distintas, como si el tiempo hubiera pasado por encima de ellas sin tocarme a mí, dijo. Aquel testimonio cambió el tono de la investigación. Ya no se trataba solo de un regreso imposible, sino de un fenómeno que desafiaba toda explicación científica. El hospital regional envió muestras de sangre y tejidos de Javier a un laboratorio en Buenos Aires. Los resultados fueron desconcertantes. Sus células mostraban la edad biológica de un hombre de 32 años, exactamente la que tenía cuando desapareció. No había rastro de envejecimiento, ni mutaciones, ni signos de desnutrición. Además, las fibras de su ropa coincidían con tejidos que ya no se fabricaban desde principios de los años 90. Todo parecía congelado en el tiempo. Cuando un periodista local filtró la historia, el pequeño pueblo de San Marcos se llenó de curiosos, cámaras y científicos que querían estudiar el milagro. Algunos lo llamaban un viajero temporal, otros una víctima de algún experimento secreto en la montaña. Pero los más viejos del lugar murmuraban otra cosa, que en el Cerro de las Ánimas había zonas donde el tiempo no transcurría igual para todos, y que quienes entraban allí rara vez volvían siendo los mismos. A medida que los días pasaban, Javier comenzó a tener sueños repetitivos. En ellos, caminaba por un sendero cubierto de niebla y veía siluetas que se movían a su alrededor, sin rostro, sin voz. Despertaba sudando, con la sensación de que seguía atrapado allí. Los especialistas en trauma creyeron que era una secuela psicológica de su experiencia, pero un detalle inquietante cambió esa teoría. Cada vez que Javier describía el lugar de sus sueños, coincidía exactamente con zonas del Cerro de las Ánimas que, según los mapas, ya no existían. Antiguos senderos borrados por derrumbes y lluvias décadas atrás. Sin embargo, las marcas en sus botas, aún cubiertas de barro seco, contenían minerales propios de esas zonas, como si realmente hubiera estado allí,
hace apenas unos días. Esa coincidencia reabrió el caso, y con ello un miedo ancestral volvió a recorrer el pueblo, el de algo escondido en la montaña, esperando ser recordado. Un grupo de investigadores, acompañado por 2 agentes y un guía local, decidió ascender el cerro para verificar si existía alguna cueva, ruina o paso oculto donde Javier pudiera haber permanecido. Partieron al amanecer, con cámaras, GPS y radios, pero conforme avanzaban, los dispositivos comenzaron a fallar. Las brújulas giraban sin control, las baterías se agotaban en minutos y una densa niebla empezó a envolverlos, silenciosa y fría. El guía, un anciano que conocía cada curva del sendero, se detuvo repentinamente. «Aquí fue donde desapareció», dijo con voz baja, señalando un claro entre los árboles. Allí, sobre el suelo húmedo, encontraron huellas frescas, del mismo tamaño que las de Javier. Ninguno habló, pero todos lo pensaron. Alguien o algo seguía allí. Al caer la tarde, el grupo regresó sin respuestas concretas, aunque con una certeza aterradora. El cerro parecía un organismo vivo, que observaba y recordaba a quienes se atrevían a cruzar sus límites. Después del regreso de los investigadores, el pueblo de San Marcos comenzó a vivir noches extrañas. Algunos vecinos aseguraron ver luces moviéndose lentamente en la ladera del cerro, como si alguien caminara con linternas entre la niebla. Los perros ladraban sin razón, las radios se llenaban de interferencias y un zumbido grave parecía escucharse bajo tierra. Javier, mientras tanto, se volvía más callado. Apenas dormía, pasaba horas mirando por la ventana, hacia las montañas, murmurando nombres que nadie reconocía. Un día, una enfermera del hospital lo encontró de pie frente al espejo, con las pupilas dilatadas, repitiendo una frase una y otra vez. «Aún hay otros allá». Los médicos pensaron en delirios, pero cuando revisaron sus análisis, descubrieron algo más inquietante. Su temperatura corporal y ritmo cardíaco empezaban a disminuir lentamente, como si su organismo se estuviera adaptando a un entorno diferente, ajeno a este tiempo. El doctor Ramírez, jefe del hospital, fue el primero en expresar lo que todos temían decir en voz alta. ¿Y si este hombre no es Javier Montes, sino algo que volvió en su lugar? Los análisis de ADN coincidían, pero había detalles que no encajaban. Su huella dactilar tenía pequeñas variaciones, como si hubiera sido reconstruida. Además, su voz mostraba frecuencias distintas a las grabaciones antiguas, un tono más grave, más lento, como si cada palabra saliera de un lugar profundo, distante. Cuando la familia intentó hablar con él, Javier no reconoció a su hermana ni a su madre. Solo repetía fragmentos de frases del pasado, recuerdos inconexos, como si estuviera intentando aprender de nuevo quién había sido. La prensa, al enterarse, comenzó a llamarlo el hombre del tiempo detenido. Pero en San Marcos, los más supersticiosos decían que el cerro no lo había devuelto, sino reemplazado. El gobierno nacional envió un equipo especial de investigación compuesto por científicos, militares y expertos en fenómenos atmosféricos. Instalaron un perímetro alrededor del hospital y trasladaron a Javier a un laboratorio improvisado en la vieja escuela del pueblo. Nadie podía acercarse sin autorización. Desde entonces comenzaron los apagones. Las luces parpadeaban incluso en los generadores y los relojes digitales se detenían a la misma hora, 17:42, el momento exacto en que Javier había desaparecido 3 décadas atrás. Los habitantes comenzaron a abandonar el lugar, temiendo una contaminación desconocida. Mientras tanto, dentro del laboratorio, los sensores registraban impulsos electromagnéticos que parecían provenir del propio cuerpo de Javier. Los científicos hablaban de un campo de distorsión temporal, pero nada explicaba cómo un ser humano podía emitirlo. Cuando uno de ellos intentó tomarle una muestra de sangre, el reloj de su muñeca explotó en 1000 pedazos. En la madrugada del tercer día de aislamiento, las cámaras de seguridad captaron a Javier sentado en el suelo, moviendo los labios como si hablara con alguien invisible. De repente comenzó a llorar. Las pantallas registraron un leve temblor en el edificio y una alteración en todos los campos eléctricos de la zona. Cuando los investigadores entraron, lo encontraron en trance, con los ojos completamente blancos. No es oscuridad, es un lugar entre los días, donde el tiempo se hunde, murmuró. Yo no estaba solo. Ellos siguen allí,
esperando que alguien más cruce. Tras esas palabras, el aire se volvió más denso, y un sonido grave, similar a una vibración subterránea, recorrió las paredes. En los monitores, durante 3 segundos, se observó algo imposible. Detrás de Javier se proyectaban sombras humanas que se movían lentamente, aunque en la sala no había nadie más. Horas después del incidente, el equipo de investigación fue retirado del pueblo bajo estrictas órdenes del Ministerio del Interior. Los registros, grabaciones y muestras fueron clasificados como material confidencial. Nadie volvió a saber de los científicos. El laboratorio fue sellado y el acceso al Cerro de las Ánimas quedó completamente prohibido. Pero la gente del pueblo recordaba los últimos momentos de Javier. Lo vieron salir de la escuela escoltado por hombres armados, envuelto en una manta térmica, sin mirar a nadie. Días después, el hospital recibió una carta sellada con un símbolo oficial. El sujeto ha sido trasladado a una instalación segura. No se mencionaba el lugar ni su estado. Lo único que se filtró fue un informe incompleto que decía: su estructura celular presenta comportamientos no compatibles con el tiempo biológico humano. Desde entonces, el caso Montes se convirtió en uno de los archivos más herméticos y temidos de la región. Con el paso de los años, San Marcos se fue convirtiendo en un pueblo fantasma. Las familias abandonaron sus casas, los comercios cerraron y la vegetación comenzó a cubrir las calles de piedra. Solo unos pocos ancianos permanecieron, aferrados a la tierra como si temieran que, al irse, algo los siguiera. A veces, durante las noches de invierno, algunos aseguraban ver a un hombre caminando por la carretera con la misma ropa polvorienta y la mirada vacía. Los relojes, decían, se detenían por unos segundos cuando pasaba. Otros juraban haber escuchado su voz en el viento, llamando por su propio nombre. El cerro, mientras tanto, seguía envuelto en una neblina perpetua que parecía nacer de sus entrañas. Nadie volvió a subir, pero todos sabían que algo había despertado allí, algo que no pertenecía a este tiempo, y que quizá nunca se fue. Hoy, más de 3 décadas después de su retorno, el caso de Javier Montes sigue sin explicación. Ningún gobierno lo ha reconocido oficialmente, y los archivos permanecen sellados bajo capas de burocracia y miedo. Pero en los círculos de investigadores independientes, su nombre se menciona como una anomalía temporal, una grieta en la estructura misma del tiempo. Algunos creen que lo que regresó no fue un hombre, sino un eco, una proyección residual de alguien que nunca salió del cerro. Otros piensan que San Marcos fue solo uno de muchos lugares donde el tiempo se pliega sobre sí mismo, atrapando a quienes lo cruzan. ¿Y tú, que escuchas esta historia, qué pensarías si un día, en un camino olvidado, encontraras a alguien con la misma ropa, el mismo rostro y los mismos ojos que desaparecieron hace 30 años? Quizás, en algún rincón de América del Sur, el tiempo todavía guarda sus propios secretos,